De regreso a Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural con los naturópatas Ángel Barreiro y doctor Norman González Chacón. Yo soy Carlos Pérez Sierra y me enorgullece estar con ustedes para esta Mesa Redonda. Bueno, las 7 cirugías generales de emergencia más letales. Existen cirugías de emergencia y por ser de emergencia, dice la noticia, pues que pueden haber mayores complicaciones porque es una cirugía no planificada y por lo tanto usted se somete a la cirugía, como dicen, as is, como estaba su situación, porque se llama que son de emergencia. Y pienso que es una autoridad porque es un cirujano precisamente el que ha vivido esto, el autor del estudio. Correcto, sí. Sin embargo, obviamente no estamos poniendo en tela de juicio las estadísticas, no estamos tampoco sugiriendo que si usted realmente tiene una emergencia, no tome las debidas medidas de precaución y no asista a una sala de emergencia para evaluar su caso en particular. Tampoco estamos sugiriendo que no siga las instrucciones de su médico si eso es lo que usted finalmente entiende que tiene que hacer porque la gravedad del caso así lo amerita. Pero en la laminilla número 4, señor director, si usted puede enfocarla en pantalla, en el segundo párrafo, dice lo siguiente, y cito: la cirugía general de emergencia es inherentemente más riesgosa porque se realiza con poca o ninguna preparación, planificación por adelantado o en pacientes en situaciones muy graves, apuntó Havens. Por lo general sufren de sangrado gastrointestinal, una obstrucción intestinal o infecciones graves del tracto digestivo. Cuando una persona que por año viene sufriendo síntomas relacionados con el tracto gastrointestinal, como es malestar digestivo, flatulencia, gases, abalonamiento del aparato digestivo, Y el primero es el estreñimiento. reflujo gastroesofágico, estreñimiento, y va al médico, diarrea también, o diarrea, puede ser cualquiera de los dos extremos. y va al médico, y en muchos de los casos, el tratamiento es uno que se resuelve con antiácidos y otros medicamentos que simplemente están dirigidos a ocultar el síntoma. Y en el caso del estreñimiento, muchas veces yo he escuchado a pacientes míos decir que hay médicos que le dicen que una persona que está hasta 3, 4 y 5 veces, hasta una semana completa sin ir al baño, eso en algunas personas es perfectamente normal. Cuando ese es el tipo de advice, el tipo de recomendación, de consejo que tú recibes, eso es un mal consejo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la salud y definitivamente no es preventivo. Usted que me escucha allá afuera es quien tiene que ir tomando. Si usted siente que eso no es normal, porque si usted lo expresa es porque le molesta, porque sabe que no es normal, usted tiene que ir haciendo los cambios y tomando las decisiones pertinentes para corregir ese problema antes de que se convierta en una situación de una obstrucción intestinal, de un sangrado gastrointestinal o de una infección grave del tracto intestinal, porque si usted cae en esas condiciones en la sala de emergencia, las posibilidades son esas del 80% de lo que usted va a ser intervenido quirúrgicamente. Y fíjate que en esa misma laminilla dice arriba, más de 3 millones de estadounidenses, ahí lo tenemos en pantalla, se someten a una cirugía general cada año, dijeron los autores en la información de respaldo. O sea, más de 3 millones de emergencias de esas se atienden, ¿verdad? Es lo que podemos concluirlo de esa manera. Más de 3 millones de esas emergencias se dan por año. Lo que quiere decir es que si 4 de cada 5 están en grave riesgo de morir, ¿cuántos mueren? Vamos a ver si el estudio nos dice cuántos mueren al año, pero está interesante. Claro. Porque la estadística es buena, es muy buena. Ilustra algo que para muchas personas es inconcebible, que con tanto que ha adelantado la medicina hoy día, y considerándose las operaciones de vesícula y las operaciones que se hacen inclusive sin tener que abrir, que lo hacen con el láser, con el tipo sí, de robot invasivo. Uh-huh. Pues con todo y con todo eso que se ha avanzado, con todo eso que se cree que la medicina ha progresado, que todavía mueran 4 de cada 5 se ven en riesgo
en riesgo de morir, que es lo que dice, ¿verdad? Dice No que, es que mueren, dice que son hasta 8 veces más propensas a morir tras la operación que los pacientes que se someten a los mismos procedimientos de forma electiva. Anotaron los autores, o sea, de forma electiva es que tienen tiempo para tomar las decisiones y no esperar hasta que haya una situación, grave de emergencia. Usted hizo un comentario de que algunos profesionales de la salud le han dicho a algunas personas que es normal no ir al baño por un montón de días. Pero mire qué interesante, dicho por fuentes que no son de medicina natural. En la lámina 6, señor director, aquí se cita a al autor de un editorial que acompaña el artículo. Y cito, mírenla ahí. Es probable que la resección intestinal, esto se refiere a una cirugía para extirpar parte de los intestinos, incluso como procedimiento electivo, yo no sé cómo eso se puede hacer, pero bueno, electivo. se considere como una operación riesgosa, comentó Paul, autor de un editorial que acompaña el estudio de la revista. Y esto es lo importante, realizarla en circunstancias de emergencia, cuando no se tiene el beneficio de unos intestinos que se hayan limpiado por adelantado, prepara el terreno para algunas complicaciones graves y costosas. ¿Y cuál es el empeño de tener un intestino y embarazoso sucio, ¿verdad? Sí, precisamente el estilo de vida natural, eso es lo que pretende. Oye, el asunto es que si va con los intestinos limpios, probablemente no se tenga que operar. No se tenga que operar. ¿Para qué vale la operación? Pues exacto. Y en esto, fíjate, es gracioso esto porque, por ejemplo, en el caso mío, yo recuerdo una operación a la que yo asistí, y asistí a muchas porque tenía un médico que era vecino mío, que me llevaba al hospital y me preguntaba qué hago con este paciente que me le baja mucho la presión, qué hago con esto, qué cosas naturales podemos usar para no tener que usar. Y él confiaba mucho en la medicina natural. Entonces yo me iba con él a ver las operaciones. Acá que él tenía una operación de esta. En el caso de estas operaciones de los intestinos, te garantizo que es una operación bien embarazosa en términos de que cuando tienen que abrir y por casualidad tienen que cortar intestino y esa persona no ha hecho una limpieza previa de todas esas áreas ahí, aquello lo que se forma es un corre-corre, porque tienen que entonces limpiar los intestinos de la manera más ortodoxa que existe, que es sacando los intestinos del cuerpo, sacando toda esa tripa del cuerpo humano, lavándolos en una palangana. Tienen que traer 4 o 5 palanganas de agua porque tienen que pasarlo de una más sucia a una más limpia, y así que van ellos cambiándole el agua y exprimiendo los intestinos de esta manera, haciéndole la presión para sacarle todo lo que tienen adentro para poder entonces hacer la disección y el empate del pedazo de intestino que están cortando, por la razón que sea, o en los casos donde, por ejemplo, del caso que yo vi, que fue precisamente un accidente de la misma operación, que el intestino estaba pegado de otra parte del abdomen, lo que se llama el mesenterio, de la parte mesentérica, se había pegado, y entonces tenían que separarlo de ese sector de alguna manera, y al despegarlo se rompió, y entonces tuvieron que de emergencia correr. Todo el personal que estaba allí asignado a la sala de cirugía tuvo que correr, y aquello fue tremendo, lavar todos esos intestinos en esas condiciones. En el caso, por ejemplo, de una limpieza previa, ¿verdad? Y esto ocurre también en accidentes, en operaciones accidentales, en donde, por ejemplo, una bala perfora un intestino que está congestionado, o una puñalada en que le enterraron la puñalada y el individuo pues no había hecho la previsión de tener su intestino limpio, porque es imposible, ¿verdad? Pues digo, imposible para ellos, porque si a mí me ocurriera una cosa como esa, Dios no lo quiera, pues yo siempre tengo mi intestino limpiecito, que no tengo ese problema, porque lo limpio 2 veces al día. Claro. ¿Ves? Pero en estos casos, por ejemplo, en los casos que se dan de estas situaciones, son sumamente engorrosos en la sala de operaciones porque tienen que mover mucho personal, hay mucho movimiento, hay mucha contaminación cruzada y mucho peligro. Y ese es el paciente en donde
Ese es el paciente que muchas veces se ve en grave riesgo de perder la vida como consecuencia no de lo que originalmente pasó, no de la puñalada que le dieron o del tiro que le dieron o del problema del accidente que hubo en la misma operación, sino de las consecuencias que vienen como esta de tener el intestino sucio y que todo eso se riegue adentro del paciente. Y tienen que vaciar el abdomen completo y lavarlo y succionar todo ese sucio para que entonces todo lo que se regó ahí, que no huele nada de bien, ni tiene buena apariencia, porque ya tú sabes lo que estamos hablando. Pues imagínese usted entonces cuáles son las probabilidades de que con todo ese procedimiento que usted acaba de mencionar no ocurran complicaciones. Tiene que ocurrir alguna complicación. Tienen que haber complicaciones y tienen que haber infecciones posteriores. Tienen que entonces invadir ese paciente de antibióticos para evitar que se siga infectando después de haber cerrado y haber puesto todo en su sitio. Claro. O sea, todo eso estuvo de más, todo eso se pudo haber evitado. Claro, en el caso de accidentes o de injurias, por ejemplo, por situaciones como mencioné, de una puñalada o de un tiro, ¿verdad? Pues ya es diferente, pero en los casos donde las personas van voluntariamente a someterse a esto y van con el intestino sucio, se cogen todos los riesgos. Doctor, usted empezó diciendo que esta noticia es escandalosa. Yo recuerdo, ya esto es historia, quizás la clase médica haya superado un poquito de eso, pero se trató de ridiculizar la limpieza intestinal cuando se estuvo reglamentando la naturopatía en lucha con la clase médica hace ya más de 15 años. Todavía se habla de que la limpieza colónica puede incluso hasta perforar los intestinos y causar otros problemas. Cuando usted se deja llevar por esa clase de comentarios y se tiene que enfrentar a una situación como la que estamos discutiendo aquí, las posibilidades de que le perforen no solamente los intestinos, sino medio mundo más por ahí en el tracto gastrointestinal son muy altas y de que pierda la vida. Así es que tome nota. Amigas y amigos, esto es Salud en Mesa Redonda. Continuaremos después de esta pausa.